Estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos, siempre esperando que se encuentren y estemos listos para poder continuar con la clase que se realizó el día lunes. Vamos a ver lo que es. Seguimos con el problema de convección en flujo externo. ¿Qué tal? Muchas gracias por los saludos. Dani, ¿qué tal? Raciel, Sebastián, Alex. Un gusto, un gusto, un gusto. Muy bien, comenzamos entonces. A ver, vamos con el problema número 6. Hay varias preguntas, hay varios incisos, hay hasta el inciso número H. Y lo importante es de que reforzamos el tema de cómo poder obtener el uso de las correlaciones primero y obtener los resultados. Ya, eso es. Entonces vamos a practicar. Lo leemos. Dice, a lo largo de una placa plana fluye hidrógeno a 15 grados Celsius y una presión de una atmósfera. Entonces vamos a dibujar la placa plana. Siempre es bueno hacer un esquema, ya que nos ayuda a visualizar mejor el problema. Entonces tenemos nuestra placa plana. Aquí está el borde de ataque. Y sobre esto está entrando hidrógeno, como fluido, encima de la placa. Entonces vamos a poner acá una flecha que me indica la dirección del flujo. Hidrógeno. Estaría el T infinito, 15 grados Celsius. Ingresa a una presión, está abierto hacia la atmósfera, una atmósfera de presión y una velocidad de 3 metros por segundo. Si la placa tiene un ancho de 0,3, ¿a qué se refiere con respecto a ese ancho? Significa a este de acá. La placa es así. ¿Ya? Hasta lo podría dibujar para que se vea mejor, se entienda. Sería así. Uy, ahí está mejor. Listo. Entonces, sobre esta superficie, aquí estaría nuestro llamado borde de ataque. Si gustan también lo escribo. Este ancho, vamos a llamar W, es 0,3 metros. La temperatura de la placa es una temperatura uniforme a 71 grados Celsius, es una placa isotérmica. Entonces la temperatura superficial es igual a 71 grados Celsius. Dice, calcule la siguiente, todas las preguntas que lo resuelva para una distancia medidas desde el borde de ataque a 0,3. Entonces, nuestro borde de ataque y la distancia X va a partir de acá hacia adelante. Esto sería X. Entonces, me pide que calcule desde este borde de ataque hacia adelante. Esta distancia es X igual a 0,3 metros. Y entonces será para dos casos. Vamos a poner aquí en asterisco. Para X igual a 0,3 metros. Y la segunda condición es para
la distancia correspondiente al punto de transición cuando cambia de régimen laminar a régimen turbulento. Entonces, esto nosotros lo llamamos como el X crítico. Y este X crítico ocurre cuando el Reynolds es crítico, es igual a 5 por 10 a la quinta, como vimos en la teoría. Bien. Pregunta para ustedes. ¿Con qué propiedades sacamos o vamos a resolver el problema? ¿Con 15 o con 71? Porque tenemos que sacar densidad, viscosidad, conductividad también, en algún caso, el número de Prandtl. ¿Cuál será? A ver, preguntamos a nuestro estimado delegado Yanis. ¿Con cuál será Yanis? ¿Con 15 o 71? ¿Cuál tomamos? Uy, Yanis se fue. A ver, Richard, ¿recuerdas? ¿Con cuál de las dos temperaturas? ¿Con 15 o 71? La suma entre dos. Así es. Muy bien, Richard. Y eso se conoce como la temperatura de película. Es correcto. Nosotros trabajamos con la temperatura de película. Y esta temperatura de película es T sub F. Como dice su compañero, el promedio superficial más el T infinito sobre 2. Entonces aquí sería 71 grados Celsius más 15 grados Celsius sobre 2. Y esto sale 43 grados Celsius. Entonces tenemos que sacar las propiedades del hidrógeno a esta condición. La viscosidad cinemática sería igual entonces 119,9 por 10 a la menos 6. El número de Prandtl 0.73. La densidad 0.07811 kilogramos sobre metro cúbico. Y la conductividad es de 0,19 watts metro por grados Kelvin. Muy bien, entonces vamos a hacer el cálculo del X crítico. Vamos a hacerlo aquí también. Tenemos espacio. Sería, entonces, el Reynolds crítico es 5 por 10 a la quinta igual a U infinito, que es dato, el X crítico que queremos calcular entre la viscosidad cinemática, que lo hemos sacado de tablas de propiedades del hidrógeno. Entonces aquí reemplazamos U infinito, es 3, lo voy a colocar sin unidades para hacerlo más rápido, pero siempre hay que tener cuidado con ello, por el X crítico, entre la viscosidad cinemática, sería este valor de acá. Aquí despejamos este X crítico y aproximadamente sale 19.96, lo vamos a dejar en 20 metros. Entonces, ¿cómo se entiende esto de acá? Si lo colocamos, vamos a poner un diagrama para no malograr este dibujo. Iría así. Y sería el esquema. Entonces,
a 0,3 metros y el X crítico aquí ya no es una interrogante, sino que es 20 metros, lo acabamos de calcular. Entonces, todo, desde el borde de ataque hasta los 20 metros, todo es ese régimen laminar y después en adelante será nuestro régimen turbulento. No sé cuánto es la distancia total de la placa, solamente que vamos a considerar entonces dos casos, a 0,3 y 20 metros de longitud. Bien, entonces vamos con la pregunta A. ¿Qué me piden en el inciso A? El espesor de la capa límite hidrodinámico. Espesor de la capa límite hidrodinámica. ¿Cuál es la fórmula? Buscamos en las correlaciones que vimos ayer en la tabla resumen y nos indica que este espesor va a ser 5 por la distancia X sobre la raíz cuadrada del Reynolds evaluado en ese punto particular, en X. Ahora, hay que hacer aquí la acotación de que, y lo voy a escribir aquí en naranja como advertencia, se van a aplicar relaciones para régimen laminar. Estamos tanto 0,3 y 20 es laminar. Porque la viscosidad cinemática, ¿de dónde se saca? Eso lo encuentras en tablas. Lo puedes encontrar en el Incropera, en la parte final, o si gustan también les puedo compartir las propiedades de varias sustancias, ¿no? Lo puedo colocar después de acabada la clase en el Blackboard. Pero sí, si gustan, yo les puedo dar estas tablas. Y lo necesitan, ¿no? Pero está en el libro también. Yanis, ¿qué tal? Regresaste. Ahí te había hecho una pregunta y se desconectó, aparece tu internet. Pero bueno, no te preocupes, ahí tengo varias preguntas para ti. Para poder aclarar algunas consultas. Muy bien, entonces no se olviden esto. O sea, todas las correlaciones que van a aparecer para este problema son laminar. Hay correlaciones para régimen turbulento y también lo podríamos aplicar siempre y cuando sea turbulento. Listo, entonces hay que calcular el número de Reynolds. Entonces, y me van a ayudar ahí con su calculadora, por favor. Para x igual a 0,3, vamos a calcular nuestro número de Reynolds. Entonces, el Reynolds para x igual a 0,3 va a ser igual a la, vamos a poner la fórmula, U infinito por x sobre la viscosidad cinemática. Recuerden que la viscosidad cinemática también se puede calcular a partir de la viscosidad absoluta dividido sobre la densidad. Entonces, si tienen estos dos datos, también lo pueden calcular. Bien. Reemplazamos. Entonces, lo voy a colocar sin unidades para hacerlo más rápido. Aquí sería 3 por 0,3 entre la viscosidad cinemática, que sería este valor de acá. A ver, si lo operan, por favor, me dicen cuánto sale este valor. Perfecto. Hay dos valores. El que nos ha dado Elvis y el que nos ha dado Alfredo. ¿Alguien que pueda confirmar uno de los dos?
Perfecto. Dani también entonces nos confirma. Elvis también. Confirma, Yanis. Genial. Entonces, vamos a dejar. Normalmente los números de Reynolds los colocamos en enteros. Bastaría dejarlo así en 7506. Entonces, reemplazamos. Entonces, el espesor de la capa límite hidrodinámica 0,3 será 5 por 0,3 metros dividido sobre la raíz cuadrada de 7506 raíz cuadrada. Este valor yo lo tengo como 0,017 metros, que sería en centímetros 1,7 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hemos calculado? Hemos calculado esta distancia desde este punto hasta la capa límite. Esta distancia, esta vertical de color verde, vale 1,7 centímetros. Muy bien. Ahora me dice que calcule para cuando es este X crítico. Entonces, ahora para X igual a 20 metros, nosotros ya sabemos que ese Reynolds ya no es necesario calcularlo porque es un Reynolds crítico. Esto sería 5 por 10 a la quinta. Entonces, el espesor de la capa límite a una distancia de 20 metros sería acá. Voy a copiar esto de acá. Si gusta, borro. Voy a colocar de otro color para que sepan cuál es lo que cambia. Entonces aquí en naranja. Aquí sería 20 metros. Y aquí el número de Reynolds 5 por 10 a la quinta. Este valor en metros sale 0,14 metros, que en centímetros sería 14 centímetros. ¿Qué es lo que hemos calculado? Esta distancia lila. Esta distancia vale 14 centímetros. Aquí vamos a poner el nombre. Esta es la capa límite hidrodinámico. Muy bien, vamos con la pregunta B. Me dice el espesor de la capa límite térmica. Ahora sí. Que Yanis esté preparado porque le vamos a preguntar, Yanis, ¿qué es el espesor de la capa límite térmica? Así con peritas y manzanitas. ¿Recuerdas lo que se explicó en la clase? A ver, te escuchamos. Yanis, ¿me escuchas? Ando buscando en mis apuntes. Genial. Ahí vamos a esperar a su compañero que busque sus apuntes. Y ya saben, si Yanis no me contesta, ¿qué hacemos? Le bajamos un punto. ¿Qué opinan los demás? ¿Penalizamos al delegado o por esta vez le perdonamos? Un punto para todos. Por dos, dice Dani. ¿Qué era la capa límite térmica? A ver si, mientras su compañero va buscando, tenemos una placa, una plancha. ¿No? Yo utilizo normalmente ese ejemplo. Una plancha, o sea, para ropa, donde predominan las fuerzas viscosas. Más bien esa es la hidrodinámica. Pero buena acotación la que hace Alex. Aquí es donde predominan las fuerzas viscosas. Buena observación, aquí, dentro de la capa límite hidrodinámica. Pero hay otra capa que es la térmica. Entonces, a ver, vamos dando la pista a Yanis. Imagínate que, Yanis, esto está a 180 grados Celsius. Si tocas esta
Plancha, ¿te quemas o no? Sí, ¿no es cierto? Y si no me crees, lo pueden hacer, ¿no? Claro, dice. Es así. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si ahora tú colocas tu mano, Yanis? Ya no tocas la plancha, sino que lo colocas, digamos, a 1 centímetro por encima de esta placa, de esta plancha. ¿Te quemas o no? Tu mano encima. Elevas tu mano 1 centímetro de la superficie. Solo deberías sentir calor, pero hay una temperatura. Irradia calor, pero hay una temperatura. Y esta temperatura, ni esta temperatura acá de este punto uno, no es ni la temperatura, debería estar entre 180 y menor a la temperatura del medio, el T infinito, que sería, no sé, 25 grados Celsius. Debería estar entre estos. Elevas tu mano, ya no 1 centímetro, 2 centímetros. La temperatura será mayor o menor, 1 centímetro más arriba. Igual que menor. Entonces, ¿qué pasa si lo elevas, no sé, con una escalera y subes, no sé, 2 metros, 2 metros encima, colocas acá tu mano? ¿Qué temperatura? Ya no quema. ¿Y qué temperatura es? ¿Se siente a 2 metros? ¿Cree que se siente esta temperatura? Será 25. Muy bien, Alex. Entonces, hay una capa, y esta es la capa límite térmica, en los cual, la capa límite, digamos, es así, ¿no? Es una superficie. Entonces, todos los puntos que estén al interior de la capa límite térmica son distintos a 25 grados Celsius. Los puntos que estén por encima de esa capa límite térmica ya es el T infinito. Ese es los 25 grados Celsius. Ese es así, en sencillito. Así, y se va a formar esta capa límite térmico. Así es. Así es, eso es. Pero ven, se dan cuenta de que más que una clase, quiero que sea una conversación, ¿no? Que me pueden, one more time, dice, una vez más. Claro que sí. Tell me more. Entonces, a ver, en resumen. Entonces tengo una placa caliente. Si yo coloco mi mano a ciertas alturas, lógicamente sin tocar, si lo toco me quemo, están a 180. Pero si yo voy ascendiendo poco a poco, voy a sentir una temperatura alta, pero conforme voy subiendo mi mano, la temperatura va disminuyendo y va a llegar a un punto en específico donde sea la temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, en esa zona marcamos nuestro límite de la capa límite térmica. Y en adelante, todos los puntos encima están a 25, al ambiente. Y todos los puntos al interior de la capa límite térmica están a una temperatura, en este caso, mayor a 25 grados, entre 25 y 180. Ya está. Entonces tenemos la capa límite térmica, tenemos la hidrodinámica, como dijo su compañero, predominan aquí las fuerzas viscosas, y hay otra capa límite más. Son tres. ¿Recuerdan la teoría? Hay una tercera, que nosotros ya no lo llevamos en este curso, pero lo estudian bastante en ingeniería química. ¿Cómo se llama esa tercera capa? ¿Quién lo recuerda? Había una tercera. No lo borré. ¿Lo borró? Ya lo borré ya. Perdón. Como lo he hecho feo, entonces si vosotros ahí le tomas en pantallas. Pero es así. Entonces aquí todas las temperaturas está mayor a 25 grados Celsius. La otra, lo voy a borrar para poder explicar la otra capa, que también es interesante. Ya no hablemos de temperatura, hablemos de un proceso de secado. Imaginemos que acá que tengamos una bandeja de agua o esto sea una ropa húmeda. Siempre utilizo, digamos, ejemplos prácticos. Si nosotros dejamos esta ropa húmeda, por ejemplo, en la noche, donde no hay sol, ¿la ropa se seca o no? ¿O tiene que haber sol? ¿No se seca?
¿Qué piensan ustedes? ¿En la noche la ropa se seca o no? Lógicamente, no se seca a la misma, va a haber una diferencia notoria, digamos, si lo dejamos al sol, pero igual se seca. Va a depender de la temperatura ambiente. Ajá. Pero va a haber una diferencia. No es lo mismo que yo tengo una ropa húmeda en la selva que tengo una ropa húmeda en la ciudad de Piura. Piura y la selva. Es distinto el comportamiento. Y ambos estando a la misma temperatura. No sé, 28 grados Celsius y aquí en la selva también 28 grados Celsius. La rapidez de secado no es la misma. ¿Por qué? Si están a la misma temperatura. La humedad del aire. Muy bien, Alex. El viento también influye. Muy buena observación. La velocidad influye en el proceso de secado. Pero también otro factor es la humedad relativa. No sé si esto lo han visto en termodinámica. La humedad relativa aquí es mucho más húmedo el clima, es mayor en la selva. En Piura es un clima seco. Eso significa de que esto va a tener un proceso de evaporación mucho más acelerado, porque esta ropa húmeda va a tratar de aumentar la humedad relativa de toda la ciudad de Piura, lógicamente que es imposible. No lo va a poder lograr. Pero en ese proceso de intentarlo, hay una transferencia de masa. Así como nosotros estudiamos ahora transferencia de calor, los químicos estudian transferencia de masa. Y ellos ven que, por ejemplo, si yo mido acá la humedad relativa en el punto, no sé, A, va a ser distinta a la humedad relativa de B. Pero va a llegar un punto, el punto C, donde la humedad relativa sea la del ambiente. Entonces se forma la capa límite de concentración de masa. ¿No es así? Entonces esa sería la tercera capa límite, la de masa. Y es bueno que lo sepan, ya que si algún momento ustedes quieren implementar un sistema de secado, un sistema de control, saben el proceso, ya saben los parámetros que intervienen y lo van a poder plantear fácilmente. Entonces son herramientas que ustedes tienen. Entonces ya, quieren hacer un proceso de secado, no sé, a nivel industrial, a nivel profesional, lo pueden plantear. Y ese es el funcionamiento, por ejemplo, en UPC, cuando van al baño, hay un soplador de aire, ¿no? Para secarse las manos. Así es. Hay un proceso de transferencia de masa y transferencia de calor. Están ligados. O sea, no nos quemamos la mano porque no está, no sé, a 100 grados Celsius, pero nos secamos rápidamente la mano porque está pasando un aire con una humedad relativa baja. Es un aire seco. Y por eso que nuestras manos se secan rápidamente. Menor que el ambiente. Es correcto. Es así. Perfecto. Muy bien. Lo borro. Y listo. Genial. Eso es lo interesante de esta clase. Poder, muy aparte, digamos, de resolver el problema, de poder conversar casos que ocurren en la realidad, casos prácticos, y poder aterrizar mejor el curso. Listo. Entonces, continuamos. Vamos a poner aquí la fórmula para determinar, para un régimen laminar, el espesor de la capa límite térmica. Y tenemos esto de acá. Entonces me dice que el espesor de la capa límite térmica para un régimen laminar va a estar en función del espesor de la capa hidrodinámica y el número de Prandtl, que es un número dimensional. Entonces, reemplazamos. Está sencillo. Para 0,3 metros, que me pide el problema, dos casos, 0,3 y 20 metros, siempre vamos a hacer esa evaluación. Entonces, reemplazamos. Sería 0,3 metros dividido sobre el número de Prandtl. ¿De dónde sacamos el número de Prandtl? De tablas. 0,73. 0,73 elevado a la 1/3. Este valor sale
1.91 por 10 a la menos 2 metros. Y esto sale 1.91 centímetros. Igual, para x igual a 20 metros, planteamos el espesor de la capa límite térmica, sería 20 metros. Cero coma 73 elevado a la 1/3. Este valor sale 15.7 por 10 a la menos 2 metros, que en centímetros, eso es lo que me pide el problema, 15.7 centímetros. Listo. Vamos con el coeficiente de fricción. Pregunta para ustedes. ¿Qué se entiende o qué recuerda lo que vimos en la clase? ¿Qué es el coeficiente local de fricción? Si gustan, copio aquí la gráfica para ir conversando con el esquema y entender qué se entiende por este término. ¿Quién lo recuerda? ¿O qué se entiende? Muy aparte de los valores que voy a obtener, para mí es clave en esta semana que se entienda bien el término local. Es clave. Y eso lo vamos a seguir usando hasta el final del curso. Coeficiente local. Atención sobre este término. ¿Quién lo recuerda? Aquí me ayuda. Promedio. Para calcular el coeficiente global o promedio necesitamos el coeficiente local o encontrar la función. Entonces, el coeficiente depende de x, es correcto. Entonces, lo que vamos a calcular es para una distancia de 0,3, o sea, para toda esta franja que tienen x en común, voy a calcular ese coeficiente. Entonces, para estos puntos de color naranja, vamos a calcular el coeficiente de fricción para estos puntos. Ese es el local. Es un valor puntual. Así hay que entenderlo. ¿Cuál será la fórmula? La fórmula para régimen laminar, por favor, siempre vean las correlaciones y vean cómo lo escribo. Si fuese global, le pongo el sombrerito. Yo le llamo sombrerito, pero tiene su nombre matemático, esta línea de encima. Una vez un alumno me dijo el nombre, pero me lo he olvidado. Pero yo le llamo sombrero. Si alguien ahí lo encuentra y me lo dice cómo se llama, se lo agradecería un montón. Pero bueno, la fórmula sería así, 0.664 entre el número de Reynolds evaluado en X. Entonces vamos a calcular para 0,3 metros y para X igual a 20 metros. Entonces para ello me van a ayudar, lo van a hacer, le voy a dar unos minutos para que lo puedan calcular, por favor. Recuerden el número de Reynolds para X igual a 0,3, lo voy a escribir acá. Era 7506. Y el Reynolds de aquí, el crítico, es 5 por 10 a la quinta. Entonces, apóyenme por favor a el cálculo y me dicen cuánto le sale y en qué unidades también.
Gracias, Steven. Ahí me dice que se llama vinculum. Perfecto, muy bien. Entonces, ese es el término formal en vez que yo le digo sombrerito. Profe, dice Richard, ¿por qué 0,3 al hallar el espesor de la capa límite? Porque es una condición que me plantea el problema. Aquí, miren. Dice, calcule las cantidades siguientes para x igual a 0,3. Y la segunda condición a una distancia correspondiente a la transición. ¿No sería 0,01? ¿Me he equivocado? Está bien. ¿En qué parte de este, Richard, sería 0,017? ¿En cuál de los cálculos? A ver, lo revisamos si gustas. El espesor de la capa límite hidrodinámica. Al reemplazarlo, dice. El espesor de la capa límite hidrodinámica. A ver, 5. Aquí está el Reynolds, está bien. Aquí 5, aquí está 20. Sí sale 0,17. Sí, 0,017. Ah, ya lo entendí. Ya vi dónde me he equivocado. Gracias. Aquí está el detalle. Por hacerlo rápido, ¿no? Un punto menos para mí, entonces. Aquí va lo que dice su compañero. Recién. Aquí va 0,017. Aquí va 0,14. Ajá, tiene razón. Ya lo actualicé, pero estos valores sí están correctos. Listo, Richard, gracias. Aquí, ¿qué había puesto? Había puesto X y no se pone X, se pone el espesor, lo que habíamos calculado, 0,017 y 0,14 metros. Ahora sí, mejor. Listo. ¿Calcularon este coeficiente de fricción para estos dos casos? Este coeficiente de fricción, ¿cuánto sale? Muchas gracias, Yanis. Yanis se adelante, porque ya sabe que le iba a preguntar. Y me da los siguientes valores que son correctos. Y una pregunta entonces, Yanis. ¿Y en qué unidades? 0,0077, correcto. Y aquí, 0,00094, haciendo la aproximación. ¿Qué unidades? El bis indica metros. Eh, el número de reinos es un número dimensional y aquí no tiene dimensiones, es adimensional. Así es. Buena observación. Igual lo vamos a escribir. Es adimensional. Genial. Perfecto. Ahora sí viene lo siguiente. Muy aparte del el cálculo que vamos a hacer, me interesa el concepto. Miren, ahora me piden la de el coeficiente de fricción global, el promedio. Entonces, si yo puedo calcular en todos los puntos el coeficiente de fricción, ¿cómo podría calcular para toda esta región verde
el promedio, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo sacaría un coeficiente de fricción promedio? Aquí con vínculum. Integrar y entre 2. ¿Por qué entre 2, Alex? ¿Por qué sería entre 2? Integral está perfecto porque voy a sumar. Ahora, eh, es como el promedio de un curso. ¿No? Si mi nota 18, 17, 20, por ahí me inspiré. ¿Sobre cuánto lo divido? Sobre 3. Entonces, eh, lo que yo voy a hacer es integrar sobre todos los puntos. Entonces, ahí hacemos lo siguiente. Entonces, el coeficiente tipo vínculum, coeficiente global, va a ser, como dice su compañero, profesor, haga la integración, que desde el borde de ataque hasta la distancia, bueno, L, ¿no? En este caso sería, LL sería 0,3. Si gustan, lo escribo en X, para que no nos hagamos bolas. Coeficiente de fricción de tipo local. Necesito conocer esta función. Voy a hacer una sumatoria y lo voy a dividir sobre la longitud, sobre X. Entonces, si gustan, le coloco el L, ¿no? Para no llenarnos de X. L vendría a ser la longitud, donde estamos evaluando este promedio. En este caso, mi longitud iría 0,3 metros. Eso es. Entonces, la sumo y lo divido sobre toda la cantidad de puntos, que sería la longitud. Ahora sí, entonces sería 1 sobre L, la integral que va de 0 a L de la función. ¿Dónde está la función? La función está aquí. Esta es la función. Función diferencial de X. ¿Qué es Reynolds en X? Es una función que depende de X. ¿Recuerdan? Era el U infinito multiplicado por X dividido sobre la viscosidad cinemática. Y esto lo puedo reemplazar aquí. Ya sea la integración de 0 a L y sobre L. Al final, lo que me va a quedar aquí sería 1 sobre L por aquí la integral de un medio, pasaría abajo un medio, subiría como 2, iría L y saldría 0,664 sobre el Reynolds evaluado en L a la 1 medio. Aquí simplificamos L con L. Y entonces me sale esto de acá. El promedio sería 2 por 0,664. Sería 1,328 sobre el Reynolds de L raíz cuadrada. Entonces, listo. Vamos a calcular para estos dos casos. Ya tenemos el promedio. Integramos nada más. Entonces, habría que reemplazar aquí. Sería 1,328 dividido sobre el Reynolds en L, que esto era 7506 a la 1 medio. Y aquí coeficiente de fricción promedio, que sería 1,328. Recuerden que estamos en régimen laminar. Y aquí iría 5 por 10 a la quinta elevado a la 1 medio. Si lo operan, ¿cuánto le sale? Verifíquenlo, por favor.
Gracias, Alfredo. 0.015. Perfecto. 0.015. Yo lo tengo en 15.4. Es correcto. Y el otro en 0.000. Muy bien, Richard. ¿En qué unidades? Adimensional, muy bien. Perfecto. 1.87. 1.87. ¿Cuál, Alfredo? ¿Este de acá? Yo lo tengo como 0.00188. Ah, por ahí sale menos 3. Genial. Está bien. Luego la pregunta E me pide la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿cómo calculamos esa fuerza de rozamiento? Lo escribimos así. Esto también lo vimos, recuerden, en fluidos. El drag, la fuerza de arrastre. La fórmula, formulón nada más, 1/2 de la densidad por el área por el U infinito elevado al cuadrado por, ahora, ¿ustedes qué me recomiendan? ¿Multiplicarlo por el coeficiente promedio global o por uno de tipo local? ¿Con cuál trabajaría? ¿Con este local o con el promedio? El global. Genial. Eso es. Eso es mi objetivo de esta clase. Que se entienda bien el término local y global. Un punto. ¿Me haces acordar? Ok, perfecto. Nice. Así es. Esto es. Entonces, el local no es que no sirva para nada. El local sirve porque podemos hacer el proceso de integración. Si no tenemos la función, no habría forma de sacar el global, ¿se dan cuenta? Entonces es un dato necesario para poder evaluar estos coeficientes. Y aquí entonces sería por el promedio, el global. Ya está. Entonces aquí iría x igual a 0,3 metros y reemplazamos fuerza de arrastre, 1/2 de la densidad. ¿Cuánto era la densidad? Aquí está. La densidad por, ¿cómo calculo esta área de color verde? El área de esa superficie, ¿qué multiplicaría? El largo, 0,3 por el ancho, que fue dato del problema. Entonces sería 0.3 por 0.3. Sería 0.3. Así es, por 0.3 en metros cuadrados. Lo voy a dejar así para que cuando lo repasen sepan de dónde sale. El U infinito es 3, ¿no? Sería 3 metros segundo al cuadrado por, aquí está la cereza del pastel, 0.0154. Esta fuerza de arrastre, vamos a poner aquí al costado. Sale debajo y tiene sentido, ¿no? 0.00, otro 0 más, 49 newton. Ahora, lo mismo, similar para 20 metros. Ya saben lo que yo hago, copio y pego, ¿no? Control C, control V. Voy a borrar, voy a poner en naranja lo que está cambiando. Aquí cambia este. Y cambia este. Voy a poner en naranja para que vean qué es lo que ha cambiado. Aquí sería ahora la longitud de 20 metros por, ¿no? Y el coeficiente que sería de 0.
0.00188. Y este valor sale 0.0040 newton. Respuesta final, respuesta ganadora. Seguimos. ¿Qué me piden entonces en F? F me pide el coeficiente de convección de tipo local. Entonces tenemos que ir a buscar las correlaciones para encontrar el coeficiente de tipo local. Entonces el coeficiente para un punto determinado o puntos determinados sobre esta línea, sobre esta recta de color naranja. Ya. Entonces la fórmula es la siguiente. El H convectivo de tipo local para el régimen laminar flujo externo placa plana es 0.332 por la conductividad del fluido dividido sobre la distancia x por el número de Reynolds en x elevado a la 1 medio por el número de Prandtl elevado a la 1 tercio. Entonces ahora reemplazamos para x igual a 0,3 metros. Tendríamos el H convectivo en x igual a 0,3 metros, todos esos puntos en la línea naranja, 0.332. La conductividad era 0,19. No voy a colocar unidades para hacerlo más rápido. El X, estamos evaluando en 0,3 metros, por el Reynolds, sería 7506 elevado a la 1 medio, por el Prandtl, que sería 0.73 a la 1 tercio. Este valor sale 16.2 watts metro cuadrado por grados Celsius o grados Kelvin. No hay problema. Bien, ahora calculemos para x igual a 20 metros. Usamos la misma correlación, estamos usando las correlaciones del régimen laminar. Y borramos este término. Aquí iría 20. A ver si lo operan. Y aquí también voy a cambiar, ¿no? El subíndice abajo. 20 metros. ¿Cuánto sale este valor? Si me ayudan, por favor. El valor es correcto y yo he cometido un error. ¿En dónde está el error? ¿Quién lo detecta? El valor que han hecho está bien, pero yo me he equivocado en un número. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Lo ven? El Reynolds. El Reynolds. Aquí miren. Bueno, lo hice a propósito para que se den cuenta. ¿Me creen o no? Espero que me crean, ¿no? Más uno. Más uno si me creen entonces. Genial. Listo.
Opérenlo ahora sí, nuevamente, por favor. $1.98 es correcto. Watts, metro cuadrado, grados Celsius. Listo. Muy bien. Pregunta para ustedes. ¿Cómo podríamos calcular el coeficiente de convección de tipo global, o también conocido como promedio? ¿Qué tendríamos que hacer? Muy bien, Yanis, una sumatoria. Así es. Integrar y dividirlo sobre la distancia. Excelente. Eso es. Ya está. Ya tenemos la clase. Eso es. Entonces sería, este término promedio sería la sumatoria. Genial. Sumamos de 0 hasta L. La función, ya tenemos la función. Gran dato. Y como dice sus compañeros, lo dividimos sobre la longitud. Entonces, si hacemos esta operación, si gustan, puedo escribirlo, sería 1 sobre L de 0 a L. Aquí. Diferencial de X. Si se hace esta operación, lo pueden verificar, va a salir 0.664 conductividad. Sale el doble. Ya, pero eso es integrando, no hay ningún problema. El número de Reynolds evaluado en L por el PRAN a la 1/3. Entonces vamos a calcular ahora los dos casos, ya saben. Para X igual a 0,3 metros. Vamos a reemplazar. 0.664, la conductividad era 0,19, ¿no? O, si gustan, como se han dado cuenta que esto de acá es el doble, entonces sería el doble del H convectivo en X. Es el doble. ¿No? Aquí es 0.664, es el doble de 0.332. Entonces lo hacemos más rápido. Aquí sería 2 entonces por 16.2. Lo pueden verificar. Es lo mismo. Sale entonces aquí 32.4 watts. Esto cuadrado sobre... Pueden poner Celsius en Kelvin, no hay problema. Y para X igual a 20 metros. Aquí sería 2 por 1.98. Aquí sería 3.96 watts Kelvin. Y listo. Y finalmente podemos calcular la transferencia de calor. Si ya queremos calcular la transferencia de calor, ¿con qué H convectivo trabajamos? ¿Con el global o con el local? ¿Cuál sería lo más conveniente? ¿Trabajar en un punto o trabajar con un promedio? El promedio. Genial. Listo. La clase está. Eso es. El resto de reemplazar fórmulas hay que tener cuidado de ver qué fórmula usamos y ahí es matemática. Pero el curso es entender lo que se está aplicando la fórmula, el por qué. Ya está. Promedio
el área, temperatura superficial menos el T infinito. Entonces vamos a calcular la transferencia de calor, primer caso. Desde 0, desde el borde de ataque hasta x igual a 0,3 metros. Flujo de calor, entonces aquí sería 32.4 watts metro cuadrado por Kelvin por el área. Sería 0.3 por 0.3 metros cuadrados por la temperatura superficial, que era 71 grados Celsius, menos la temperatura infinito, que era 15, y esto sale 163 watts. Y el calor que va desde x igual 0 hasta x igual a 20, aquí sería 3.96 watts metros cuadrados por Kelvin por, ahora sería aquí 20 por el ancho 0,3 metros cuadrados, y aquí 71 menos 15, que sería también, como la diferencia es en Celsius y en Kelvin es la misma, entonces puedo poner aquí Kelvin también, no hay problema. Y el valor sería 1330 watts, y tiene sentido que es mayor. Y ya está, solucionamos uno de los problemas más completos que tiene ese seminario, y nos ha servido para poder reforzar el tema de lo que es la teoría. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Ahora sí, más claro la teoría, ya no se ve tan densa. Es interesante, es así es. No es tan tenso, es ir paso por paso, y sobre esto es. Y sobre eso vamos a seguir las siguientes clases. Esa misma mecánica, metodología. Muy bueno, así es. Es chévere, el curso es chévere. Pero ¿por qué entienden fácilmente la transferencia de calor? Porque tienen una buena base de fluidos. Si hubiésemos entrado directamente a transferencia de calor, ver el tema de Reynolds, números adimensionales, laminado turbulento, estaríamos ahí un poquito en problemas. Por eso siempre se inicia con curso de fluidos y luego con transferencia de calor. Listo. A ver, les voy a compartir esto y luego voy a abrir las salas para que puedan ir avanzando con los demás problemas. ¿Ya? La idea es que puedan practicar. Listo, acabo de subirlo. ¿Me confirma, por favor? Y su compañero Alex me dice si podría estar habilitando. Claro que sí, lo puedo habilitar. Ujú. Ahí que Yanis me escriba para hacerme recordar. Y entre hoy y mañana lo puedo estar subiendo para que revisen la guía. Va a ser muy interesante porque vamos a usar ahora lo que es el ANSYS, sistemas transitorios bidimensionales. Ya, va a ser muy interesante. Entonces ya no vamos a trabajar tanto con la fórmula de Fourier unidimensional, si yo vamos a hacer bidimensional, y con eso pueden crear un sólido en SolidWorks o en Inventor, aplicar las condiciones de frontera y ver la distribución de temperatura sobre todo un volumen. Entonces se dan cuenta el potencial que se va a tener luego de ese laboratorio. Ver la distribución de temperaturas en cualquier parte de un sólido. Lógicamente que nosotros vamos a hacer un plano, pero después se puede hacer para un sólido la figura que ustedes quieran. Entonces, por eso es importante que ustedes dominen su curso de dibujo, que puedan modelar en un 3D y luego hacer eso. Y también pueden hacer importaciones, pueden buscar ¿han escuchado la página GrabCAD? ¿Saben esta? Si lo pueden googlear. ¿Conocen?
coloco el link. O es grabcap.com, ¿no? Pueden crear una cuenta gratis y lo que se hace es, por ejemplo, una persona hace, no sé, un brazo robótico y luego ese brazo lo sube en su CAD y lo pueden descargar. Entonces con eso pueden hacer varios proyectos. A veces hay autos, motores, pistones, elementos electrónicos, todo lo que se pueden imaginar está ahí y lo pueden hacer. Hay problemas que comentaron cuando importas de SolidWorks a ANSYS. Eh, para geometrías complejas, si tú tienes ensambles, quizás, pero si tienes piezas eh, no ensambles, y el problema es a veces cuando a veces GrabCAD no te da el sólido, sino que te da superficies. Ahí hay problemas. Entonces la idea es, para hacer esto de acá, tener el volumen, porque a veces te dan solamente superficie. Y cuando hay algún tipo de complejidad, a veces cuando también el modelo está mal subido. Pero son pocas. Por eso siempre hay que ver a nivel de detalle. Ya, pero igual, guarden esa página porque les puede servir para cualquier tipo de proyecto mecatrónico. Lo pueden encontrar ahí. Genial. Sí, pueden ver el archivo que acabo de compartir. ¿Sí está, Dani? ¿Me confirmo, por favor? Sí está, entonces. Listo. Entonces voy a abrir las salas. Quedan más o menos unos 15 a 20 minutos para que puedan ir avanzando, por favor, con los problemas que quedan. Que no quedan muchos tampoco.
Muy bien, alumnos. Entonces, eso sería todo por esta sesión. Espero que hayan podido avanzar con los problemas y ya nos estamos viendo la próxima semana. Voy a ir colgando también lo que es el laboratorio número 3 para que lo vayan revisando y lo podamos desarrollar de manera más rápida el día que nos toque el laboratorio. Listo, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos, que tengan un excelente día. Cuídense. Adiós. Nos vemos, muchas gracias. Adiós, hasta luego.